Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo Foros ESARC, Transformaciones. En la sesión de hoy tenemos algunos invitados especiales, como son Coque Claret, Toni Solanas o Joan Sabaté, que después introducirán unos turnos de preguntas que yo creo que será interesante para el debate. Hoy que tenemos con nosotros a Carlos Quintans. Carlos es un arquitecto de Coruña, nacido en Muxea, que estudió también en A Coruña y actualmente es profesor del Departamento de Construcción de A Coruña desde el año 90. Ha sido o es conocido en esta casa porque ha estado dando clases durante 10 años y desarrolla su profesión desde diferentes vertientes. Por un lado, una investigación y un análisis que lo centra desde la revista Tectónica y la revista Obradorio, el blog de Tectónica, que es un blog que a todos los estudiantes os recomiendo que os miréis. Es de gran interés, pues Carlos y sus colaboradores van volcando una cantidad de ejemplos a modo de atlas sobre objetos, construcciones, sistemas constructivos o arquitecturas o detalles que ellos van coleccionando para, de alguna manera, crear como una especie de mapa, ¿no? Comentábamos, visual de la arquitectura. Por otro lado, su estudio de arquitectura realiza unas obras que, de mi entender, son de una gran delicadeza, sensibilidad y poética y de un profundo respeto por el lugar. Yo creo que hoy vosotros podréis comprobar este gran trabajo. Gracias a ello ha recibido diferentes premios, el premio FAT 2011 de la opinión y ha estado seleccionado y finalista en el premio Mies. Bueno, para nosotros, Carlos, es un gran placer volverte a tener en la escuela. Gracias por venir y recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Quintans. Bueno, muchas gracias por haberme invitado o por haberos dejado engañar para que viniese. La verdad que el ciclo es maravilloso y estar en medio de este ciclo me parece que es todo un lujo. Estar aquí en esta que considero mi casa, porque aquí he estado muchos años, hay un montón de caras conocidas por ahí y no tantas como nos hemos ido viendo, porque lógicamente vais acabando y vais desapareciendo de la escuela. Pero realmente pues este es un sitio en el que siempre me he sentido confortable, ¿eh? Y ha sido pues una conexión, yo creo que muy importante para mí. Hoy quería hablaros de algunas cosas, ¿no? Lógicamente me asociáis a un análisis a través de la materia y de la técnica, y en esa suerte de atlas que comentaba Jordi, que es casi todo lo que me meto, que es una intención de ordenar el mundo, de llevar ese mundo a cuestas, esa imagen que todos tenéis del atlas, llevando todo el planeta e intentando agarrarlo. Pues en esa suerte de almacenarlo, de ordenarlo, para así poder entenderlo, pues en muchas ocasiones se basa inicialmente en un análisis a través de la materia. Simplemente lo que quería hacer un repaso muy rápido, para daros cuenta de cómo a través de algunas imágenes que están elegidas, que es una parte muy pequeñita de aquello que he ido coleccionando, esto prácticamente no llega ni al 1% de las imágenes que me interesa clasificar, pero son intenciones de mostraros la riqueza en el momento que miramos a través de esas anteojeras que es el análisis a través del material, ¿no? Lógicamente, viniendo de donde vengo, pues hemos crecido con la piedra, con el espacio vinculado a un material tan importante que nos permite defendernos de esta serie de ciclogénesis progresivas que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Gracias a eso podemos convivir con el agua.
y nos permite una expresión que es absolutamente distinta en otros sitios. Una expresión donde la piedra simplemente se resitúa, se coloca, no se talla, o cómo se puede entender que simplemente a través del análisis de lo que significa el dotar de geometría a un muro para conseguir su estabilidad, podemos llegar a conformar pues, arquitecturas extraordinariamente interesantes, ¿no? En esa mirada intento siempre pensar que no hay un lugar únicamente al que deba intensificar la búsqueda. Siempre, lógicamente, me interesa abrir todo lo posible el campo de conocimiento. Con eso puedo llegar a lugares realmente maravillosos como estos, en los que ya no solo hablas del material, sino también hablas del régimen de propiedad, de cómo ocurren las relaciones entre unos volúmenes construidos y otros, o cómo en otras situaciones la defensa, todo aquello vinculado a la protección, que siempre ha sido un motor del desarrollo arquitectónico, pues ha ido configurando pues, situaciones tan asombrosas como esta, ¿no? O la magnificencia de un acto tan sencillo como recoger el agua puede llegar a construir estas arquitecturas. O la sencillez de un pequeño oratorio. Todo este abanico de posibilidades nos lo va permitiendo simplemente un material que retiene el tiempo, que retiene las características de lo que va ocurriendo, depositando pues, el polvo, la vegetación que va creciendo vinculado a la piedra o a la pizarra. Otro material que, lógicamente, otra piedra que simplemente se exfolia de una forma distinta, se extrae de una forma distinta, no se aprovecha de la misma forma y tiene unas características que no tienen nada que ver con lo que podría ser un granito o un mármol. Trabaja de otra forma y me gusta siempre mostrar todas las posibilidades que podemos llegar a tener para saber todo lo que contiene un material y abrir ese abanico de posibilidades que lógicamente nos puede llegar a ofrecer. Si a un material le tengo cariño es a la madera, a través de todas sus posibilidades, desde el simple almacenamiento de la madera como combustible y al mismo tiempo como aislamiento, el traslado, la forma en la cual se organiza para conocer el procedimiento, en cómo se ha llevado hasta el destino, el secado, cualquier elemento simplemente conseguido a través del fragmento más pequeño de madera, lógicamente, pues tiene un interés especial. Un interés que viene acompañado, como no, de la relación con el tiempo. En el caso de la madera, con el desgaste, con la limpieza en muchas ocasiones. Aquí no estamos tan acostumbrados a entender que la madera va envejeciendo, que la madera tiene que llevar agarrado el desgaste sufrido por el uso o sufrido, como decían los daneses, por el desgaste de la limpieza, emergiendo lógicamente en un lugar en el que no es normal los sistemas de protección de la madera que aquí usamos, emergiendo las partes duras frente a las partes blandas que van desapareciendo poco a poco. La madera, casi a través de cualquier expresión, puede servirnos para configurar sensaciones maravillosas, volúmenes intensos, desde los más elementales, asociados a viviendas primigenias, con estructuras que lógicamente son menos elaboradas que las que nosotros tenemos, menos elaboradas en cuanto a estructura familiar y generando pues, arquitecturas, eso sí, muy potentes por su geometría, por la forma en la cual se han planteado y permitiendo
libertades tan grandes como esta, ¿no? Como la de poder moverse al mismo tiempo que se mueve el material con el cual lo has construido. La madera nos permite casi cualquier situación, incluso aquellas que lógicamente parecen más alejadas de su uso. Nos permiten estructuras ligeras o más elaboradas. Las dos situaciones corresponden a torres de extracción de petróleo, un modelo, el americano, y otro modelo, el que se desarrolla en Europa, más protegido. Una madera asociada a muchos procedimientos que podríamos decir más vinculados con la ingeniería, donde se llega al límite de sus posibilidades, ¿no? Y que al mismo tiempo permite, en las construcciones más elementales, aquellas que pueden venir derivadas de procedimientos muy sencillos. Me interesa muchísimo toda la arquitectura que no es del habitar, que obedece a soluciones elementales de producción, posiblemente soluciones preindustriales más que industriales, pero encontraremos un abanico intensísimo de ejemplos en los cuales algo tan sencillo como puede ser, en este caso, un secado de redes, un secado que además tiene una justificación, como muchos procedimientos constructivos que conocéis y que se han ido desarrollando, vinculado a la búsqueda de pagar menos impuestos, pues simplemente el proceso de llevar en altura lo que podría ser extendido en superficie para, lo dicho, para pagar un porcentaje más pequeño, pues nos permite arquitecturas como esta que estáis viendo de secado de redes, o esta de secado de grano, o esta de secado de lúpulo. Más elaboradas o menos elaboradas, pero posiblemente no son aquellas que obedezcan a procedimientos quizá más desarrollados las que puedan ser menos expresivas. Entre este espacio vinculado a una vivienda de un jefe de una tribu en Camerún, y este lugar, esta granja, pues realmente pues no sabría muy bien con cuál quedarme, ¿no? Me gustaría que entendieseis que la madera, por ejemplo, puede permitir situaciones como esta, ¿no? Es decir, entender que realmente hay situaciones extraordinarias, esas que se cuentan de cómo se hacían las columnas de la ciudad prohibida, eran árboles muy elegidos de una cantidad de años de vida para permitir unos troncos y para poder llegarse a convertir en auténticas joyas que se mostraban al mismo tiempo que tenían una función portante. La madera permite situaciones que no son normales, permite también la expresión, la búsqueda a través de su trabajo de una exaltación de los ritos o de alguna búsqueda de cómo mostrar realmente la potencia de lo que se guarda en el interior. Aquí, pues simplemente a través de figuras geométricas, a través de representaciones que tienen que ver con la historia, y en otros lugares, pues a través de situaciones como más elementales. En Galicia, por ejemplo, lo que se representa, por un lado, es la fertilidad en uno de los extremos y en el otro la religión. La combinación de esas dos situaciones pues acaba dando una expresión contundente en un elemento muy parecido a este. Me interesa que eliminemos los prejuicios sobre cualquier material. Esto que son unas torres de radio que además pueden girar, que tienen una altura descomunal, están realizadas con madera. De la misma forma que estaban realizadas con madera, pues muchos grandes hangares para Zeppelin que además podían girar y podían moverse. Es decir, el límite normalmente lo ponemos nosotros
o nos lo ponen alguien que sabe muy poco, que son los que hacen las normas, ¿no? Son los que de verdad nos limitan nuestras posibilidades, o son los que de verdad limitan las posibilidades de los materiales. Estas construcciones son únicamente para obtener sal, para hacer circular agua por la parte superior a través de unos canales, dejar caer ese agua que contiene elementos salinos y pasados 5 años se recoge la sal que contienen todos estos elementos vegetales, toda esta paja que se ha colocado en esa estructura de madera. Son estructuras de cientos y cientos de metros que todavía se conservan. Esta es una foto reciente, de hace muy poquito, ¿no? Pensar que el acto más normal y más tranquilo puede tener una expresión arquitectónica muy potente. Estos son simplemente unas máquinas para recoger las redes y para secar las redes, ¿no? No solo la madera, es decir, los elementos vegetales han permitido construir expresiones muy intensas, todas desaparecidas, lógicamente, porque tenían una vida muy corta, pero tenían una ratio, una relación entre el tiempo de construcción y el tiempo de duración muy favorable. Y con ello se ha ido realizando, bueno, pues esto, que son los UDIF, son construcciones que ya casi no existen, en las que se construía la vivienda y también se construía la isla en la que se realizaba la vivienda. Algunas de estas soluciones todavía las conocéis, que se han hecho más populares, como las del lago Titicaca, en donde la totora, que es el elemento vegetal que se usa, pues simplemente por su descomposición y por la conversión a gases de esa descomposición, consiguen que floten esas islas, ¿no? Fijaros lo que puede llegar a ser el interior de una construcción de este tipo, ¿no? Simplemente la acumulación puede llegar a ser muy importante. Esto simplemente es la acumulación de la madera y con eso pues, consiguen unas soluciones de mejora térmica del edificio. En esa eliminación de los prejuicios, en ocasiones juego a no contar de dónde son las imágenes. Esto es Turquía. Esta combinación de hórreo asturiano, de madera, con una estructura absolutamente maravillosa de combinación de madera y piedra tallada con total precisión, corresponde a una zona muy concreta de Turquía, muy cerca de la Capadocia. Hay que olvidarse de esa visión que tenemos, que cada vez nos va desapareciendo más por la capacidad de adquisición de conocimiento que tenemos, de asignar ideas preconcebidas a lo construido. Fijaros, simplemente nos dicen acero y todo lo que podemos imaginarnos que se puede llegar a realizar con acero, desde construcciones realmente muy potentes a otras muy elementales, pero extraordinariamente expresivas. Olvidémonos de lo que es habitual. Pensemos en cualquier material. Podemos trabajar con pieles. Pues esto es lo mismo que esto, ¿no? Con tejidos. Con tejidos que pueden ser viviendas o pueden permitir la captura del agua, ¿no? Como los atrapanieblas de Chile y de las Canarias, ¿no? O pueden convertirse en elementos festivos, pueden convertirse en todo el despliegue de una iconografía brutal, que convierten ese momento en el que se despliega en el mayor lujo de posibilidades, con la tierra. Si pensamos que esto que estamos viendo simplemente es para pájaros, pues lógicamente podíamos imaginarnos todo lo que puede llegar a realizarse si es para personas, ¿no? Si además le añadimos que simplemente la construcción y su reparación
pueden servir de expresión, como es este caso, ¿no?, en el que simplemente el poder subir sobre la vivienda nos puede permitir esta expresión de la construcción, pues lógicamente nos puede interesar todavía muchísimo más, ¿no? O la expresión del mantenimiento, ¿no?, es decir, de la posibilidad de ir subiendo a cada una de estas de estos maderos para ir reponiendo cada año la capa superficial de tierra, ¿no? Y tenemos que entender que en cada lugar puede haber una expresión distinta. Estos son secaderos de uva en China, y estos son estructuras defensivas en Arabia Saudí. Todo está realizado con madera, con tierra. O aquí simplemente en que es decir, hay momentos en los cuales hay un aporte de expresión, porque ya que tenemos que arreglarlo cada año, ¿por qué no convertir ese momento en un momento absolutamente festivo? Y convertimos a la vivienda en casi la representación de lo que somos. Pues posiblemente esto provenga de la ropa que se han comprado ese año. Y esa expresión es una expresión intensa, en la que nos permite conseguir muchas cosas, ¿no? Esta es una de las imágenes, yo creo que a alguno la habré contado, que me parece la expresión más natural del construir. Corresponde a los indios chipayas, en Bolivia. Los tepes se levantan, se dan la vuelta para que no sigan creciendo, se van colocando unos sobre otros, formando muros o formando pequeñas construcciones. Son construcciones independientes, es decir, la unidad familiar acoge a padre y madre e hijos en otro lado y va creciendo en función de las necesidades. Alrededor hay un muro que es el que limita dónde están los animales para que no se escapen, y todo eso se va construyendo simplemente con esos tepes dando la vuelta. Me parece una situación maravillosa, aquella en la que directamente la abstracción de lo que vamos a usar se muestra sin ningún tipo de tapujo. Se muestra esa abstracción y se muestra la forma en la cual se ha dispuesto. Tenemos el negativo y tenemos el positivo de lo que hemos extraído. No tenemos el obelisco que hemos trasladado desde Egipto hasta Roma para situarlo muy alejado de la cantera de donde se ha extraído. No, aquí hemos construido exactamente con aquello que tenemos en el lugar. Pensar, por ejemplo, en muchas construcciones que se realizan todavía hoy en día en Yemen, en las que no se usan sistemas habituales de tapial o de adobe, sino que se mezcla directamente la tierra con la paja y con el agua, se forman unas bolas y esas bolas se lanzan sobre la línea en la cual se quiere formar el muro. Fijaros lo que es eso. Estáis eliminando el material con el cual vosotros que realizáis un vaciado, y simplemente con la fuerza y la dirección de la mano sois capaces de construir aquello que habéis pensado. El gesto permite la construcción de un edificio. Un edificio que además, pues lógicamente, dependiendo de los lugares, pues va a poder ir variando. Esto es, bueno, pues está construido con turba y por eso le crece la vegetación. Esto también es turba. Fijaros, simplemente lo que permite la disposición de la turba, que podamos imaginarnos que el agua va circulando y se va cambiando de dirección hasta que en la parte inferior hemos colocado unas piedras y conseguimos vaciar el agua que contiene el muro o la que contiene la cubierta. Y dentro podemos llegar a vivir sin ningún tipo de problema. Por llegar a vivir podemos llegar a vivir en construcciones como estas del Salar de Uyuni, hechas con sal o con hielo, que lo vemos como más posible. Con hielo, en el que no solamente vamos a formar una construcción colocando unos bloques sobre otros, sino que estamos vaciando y, por tanto, lo que resulte va a ser la suma del vaciado más lo construido. Y podemos realizar un espacio en el que al menos conseguimos variar la temperatura exterior. Cualquier materia puede servir. Excrementos. Es combustible o, si queremos, es material de construcción. Siguen siendo excrementos. Cualquier material sirve. Fijaros lo que es el retrato de Ross, ¿no?
de Francisco González Torres. Yo creo que todos tendríamos la imagen de lo que era Ros, alegre, una persona llena de optimismo, simplemente a través de los caramelos. Es que con caramelos somos capaces de hacer cualquier cosa. Esto es una boda. Y se han sacado los caramelos para mostrarlo sobre la cabeza. Pero se puede mostrar todo. Lo que se ha usado, o esto que es lo único que no se han comido, que está sobre otra cabeza. Desde las cosas más elementales a las cosas más complejas. Lo que pasa es que algunas os dais cuenta de que tenemos ya ideas preconcebidas sobre ellos y tenemos una historia de la arquitectura que nos dice, con ladrillo hemos sido capaces de construir maravillas que conocemos y otras que posiblemente no conozcáis. Pero no solo porque se puede construir, sino porque el propio proceso de construcción es maravilloso. El propio proceso de elaboración del horno es que es arquitectura. Simplemente es que la mayor parte de la gente no la ha fotografiado y por tanto no la muestra orgullosa porque lo que están pensando es cómo producir ladrillos. Pero es que los hornos, estos hornos, son más potentes que mucha arquitectura que conocemos. Y cuanto más pasa el tiempo, mejores son. Todo tiene que ser objeto de nuestra mirada, todo. Porque a través de muchos elementos que pueden ser normales para nosotros, podemos extraer lecciones con las cuales nosotros podemos llegar a imaginarnos soluciones que nos pueden llegar a servir. Y podemos construir un edificio o un monte. Esto está hecho a partir de vasijas. Simplemente las vasijas de aceite en Roma que pasado un tiempo ya no se podían llegar a usar. Permitieron llegar a construir un monte, el monte Testaccio, y llegar a realizar dentro de ese monte, simplemente a través de vaciados, espacios que hoy se pueden usar. O se puede llegar a la mayor expresión de nuestros sentimientos. Tenemos que tener la mayor de las ambiciones, porque posiblemente con esas ambiciones seremos capaces de darnos cuenta de que ya hay situaciones intensísimas que han permitido realizar construcciones como esta, que posiblemente, ya que no conocemos cómo se ha realizado, pero posiblemente esté hecho simplemente por una explosión en un lugar en que había cerámica y ha permitido construir esto. Tampoco es tan extraño recordar cómo hacía Fuller, cuando quería transportar su torre de viviendas y cómo primero aparecía un dirigible para dejar caer una bomba y se realizaba ahí la cimentación de la torre. La situación más excepcional posiblemente ya en algún momento de la historia ya ha sido planteada con una cierta intensidad e interés. Fijaros cómo además podemos llegar a pensar que no todo tiene por qué nacer de lo nuevo. Esta es una técnica simplemente de reparación con oro de piezas cerámicas. Las más queridas se reparan con oro para convertirlas todavía en más intensas. Estaban dañadas, pero se pueden cargar todavía de mayor intensidad. Fijaros todo lo que sabéis aquí. De materiales, si todo sirve. Con todo esto, quería contaros inicialmente un poco cómo funciona el estudio o cómo funcionaba hasta ahora. He estado analizando un poquito cómo era mi vida hasta en estos últimos años y me he dado cuenta de que ha habido ya como 2 ciclos grandes y un montón de ciclos pequeños. 2 ciclos grandes posiblemente de 12 años más o menos. Uno primero con 2 socios,
hasta el 2002 y uno segundo en el que soy yo el responsable del estudio y hay gente que va pasando por el estudio. En esos dos ciclos, soy absolutamente consciente que este 2014 es un cambio de ciclo brutal, hay muchísimas cosas que cambian en mi forma de trabajo, que cambian en mi vida. En esos dos ciclos, lo que siempre creo es que he ido encontrando el tamaño exacto en el que sea difícil que la sociedad, que lo que me rodea pueda atacarme de una forma fácil. Si aumento mi dimensión, evidentemente lo tengo ya complicado. Necesito tener una dimensión ajustada para que no pueda afectarme muy fuertemente todo aquello, toda esa maquinaria que sabemos que está a nuestro alrededor. Hay ocasiones en las que pienso que mi acción es pequeña, ¿no? O sea, que protesto, que busco de alguna forma como redefinir un montón de cosas, pero tengo esa sensación de estar peleándome con tiza contra el poder establecido. Llega la lluvia y mis protestas han quedado desaparecidas, ¿no? Pero mientras que eso ocurre, esto ha quedado ahí pintado. Mientras que eso ocurre, he intentado manchar todo lo posible. El estudio ha sido, desde el 2002, un lugar muy variado, en el que ocurrían muchas cosas todos los días. 2 revistas, 2 blogs, una página, la arquitectura que se realizaban, los proyectos que se han conseguido construir, los múltiples proyectos que no han podido llegarse a realizar, la docencia. Había una situación muy variada. Sabíamos cómo entrábamos por la mañana y no sabíamos lo que podía llegar a ocurrir. Esta era una situación tan difusa, ¿no?, que ocurría en el estudio. Siempre rodeados de libros, eso sí, siempre rodeados de papel y con mucha información, toda la información que podíamos disponer. Y siempre elaborando, a partir de cualquier excusa, todo lo que podíamos. Y hacíamos un edificio con pizarra, pues podíamos realizar un libro, podíamos realizar una investigación, podíamos realizar más revistas de las que teníamos. Siempre hemos buscado cualquier excusa para poder dar salida, por lo menos a una parte de los intereses que ocurrían en este espacio. Un espacio pequeño, pero un espacio en el que pensábamos que todas esas situaciones podían aparecer. Cuando pues Jordi me planteaba venir a esta charla, y cuando veía que tenía que ponerle un título, pensé que un título posible era el que habéis visto, el clima. Porque hay un discurso que me parece muy bonito a través de 2 casas, ¿no? 2 casas que están separadas desde mi estudio, una 2 horas y medio y otra 2 días y medio. 2 casas para 2 clientes que al final pues se han convertido en amigos, ¿no? Una casa para ver, para un fotógrafo, y otra casa para escribir, para un director de teatro, un personaje realmente muy intenso, vinculado a la literatura y vinculado también a algunas de las artes visuales, ¿no? Quería empezar con 2 fotos, también para hablar de esas 2 casas. 2 fotos en las cuales vemos unas superficies blancas y, en este caso, varios personajes de negro, y en este solamente uno. Una imagen que no tienen todavía tantas ganas de irse a buscar un cobijo, todavía parecen festivos en esta situación, y otra en la que evidentemente le falta tiempo para llegar a su cobijo. Un lugar con una temperatura agradable y otro lugar con una temperatura difícil. Hemos intentado en muchas situaciones cambiar, contener un clima que
que no corresponde a ese sitio, por las necesidades reales o ficticias. Si queremos tener una vegetación de otro lugar, tenemos que construir estos espacios para poder cobijarlos. Pero realmente es que no somos conscientes de cómo hemos ido alterando las condiciones del lugar. Somos muy conscientes de lo que ocurre en ciertas zonas, en Dubái y en otros lugares en los cuales pues, nos parece absolutamente irracional el generar unas condiciones climáticas tan distintas y tan ajenas a las del propio sitio, ¿no? Pero bueno, aquí ocurre también lo mismo, es decir, simplemente entender la cantidad de energía. Esto lo contaba muy bien Foster, ¿no? Foster, cuando hablaba de su pasión por el esquí, decía la cantidad de energía necesaria para poder disfrutar de un momento tan breve. Reconociéndolo, decía, bueno, pero para mí ese momento es muy intenso, compensa toda la energía que yo puedo llegar a consumir porque puedo pagarla. En este momento lo que no sabemos es si se puede pagar de forma individual o si tenemos que hablar desde un punto de vista colectivo. Si tenemos que pensar que todos podemos permitir que alguien pueda gastarse una instalación en un desierto brutal para poder esquiar en un desierto. El clima es un clima variado en todo el mundo, no tenemos por qué ocupar con las mismas condiciones todos los lugares. Tenemos que saber adaptarnos a las bondades de esa situación. Por eso quería contaros estas dos viviendas. Esta primera vivienda, que está en el Caurel, en la sierra, una sierra dura, de difícil acceso, que separa a Galicia de Castilla, húmeda, y que el paso del tiempo pues, se ha realizado de una forma muy leve. Casi no ha pasado el tiempo. En ese lugar, un fotógrafo, Ángel Baltanás, compra un palleiro que lleva asociado dos construcciones más, una eira, una plataforma horizontal de piedra para sacar el grano y un sequeiro para secar distintas cosas, en concreto, pues normalmente para secar la castaña. Por tanto, un lugar para almacenar la paja, un lugar para sacar el grano y un lugar para secar. Se compra esas tres cosas para actuar sobre una de ellas, en un lugar que se llama Paderne do Courel, en el que todavía se conservan estas construcciones. Esta ya ha caído en los últimos meses, esta está cayéndose, esta está delante de lo que ahora es la casa de Ángel, estas piezas de pizarra que parecen metálicas por los reflejos que se pueden realizar sobre ellas, está justo delante de la puerta de Ángel. Este es el lugar en el que podemos llegar a trabajar. Esto es lo que podemos encontrar simplemente al salir de la vivienda o en las aldeas próximas. Son imágenes de Ángel. Esta es mala, esta es mía. Un lugar en el que se aprovecha todo y en el que paso del tiempo, ese paso del tiempo que antes recordáis esta imagen que os ponía, para mí es fundamental, pues tiene mucho sentido. Y se va conteniendo ese tiempo, se va almacenando en distintas capas, porque todo sirve. Es muy difícil llevar cualquier cosa hasta este lugar. Y cuando se lleva, por muy pequeña que sea, se puede convertir realmente en algo muy intenso. Esta piedra de cuarzo, que no es normal encontrarla en el lugar, pero se puede encontrar, cuando la encuentran la separan. Dicen, ¿qué hacemos con esta piedra? En otros lugares aparecen más y la van colocando en distintas posiciones dentro del muro. Aquí pensaron, son muy poquitas las que vamos a tener. ¿Cuál es el lugar en el cual se exhibe de una forma más clara? Pues este punto en el que hace falta simplemente aportar peso
para que no se levanten estas pizarras medio punkis que se cruzan en la cresta y que la posición de esa pieza de cuarzo impide levantarse. Esta piedra de cuarzo es la niña de los ojos del que la ha colocado. Y para mí es quizá el punto más intenso de todo Paderne, una piedra. El resto son importantes, porque contienen el tiempo, ese tiempo que lógicamente yo no podía dejar que se escapase. Este es el sequeiro que se compra, solamente esto ya es otro sequeiro de otra propiedad y otro sequeiro. No hemos llegado a intervenir en el sequeiro, no hizo falta. Aquí está la eira, que es una eira comunal. Realmente es un trabajo muy bonito en el que se mezcla lo público y lo privado. Y este es el palleiro transformado, pues en un momento triste, pues con unos bloques, estaba torpe y estaba cayéndose, con lo cual pues parecía lógico que tuviésemos que derribar aquello que se iba a caer. Todo lo que se mantenía lo reforzamos y lo conservamos, y dentro pues simplemente lo que podíamos era hacer una lectura de cómo se había realizado. Estaba en una posición límite de la pequeña aldea, delante de unas vistas impresionantes. Aquí, este es el palleiro, esta es la eira y este es el sequeiro. Por tanto, la casa que se iba a construir en ese palleiro iba a verse desde el monte próximo, simplemente para aquellos que se movían por ese monte. Lógicamente no había ninguna construcción, y al mismo tiempo era el límite del espacio, de ese espacio público donde estaba la eira, con toda la ladera brutal que hay delante. Fijaros un poco lo que es la sección del terreno, ¿no? La forma en la cual se llega por la carretera, todo la aldeíta, y cómo baja el terreno hasta un pequeño río y enfrente pues una ladera muy acentuada. Empezamos a trabajar a partir de un proyecto que ya habíamos realizado, que nunca se llegó a construir, una iglesia en la que pues, se trabajaba fundamentalmente con la piedra, cómo se doblaban los muros, con geometrías que se apoyaban en cosas que existían. Esa geometría que simplemente lo único que hacía falta era leer lo que ahí había. Una geometría maravillosa en la que lo único que teníamos que entender es cómo se regularizaba mínimamente, estableciendo decisiones que podían ser muy claras. Simplemente, por resumirlo, era la forma en la cual se colocaba la línea de cumbrera, una recta. A partir de ahí, los planos, que lógicamente tenían la misma pendiente, se iban encontrando contra la fachada. Y eso ya iba a permitir la variedad volumétrica que podíamos llegar a conseguir. Lo que hicimos fue vaciar la cubierta, almacenarla para poder usarla, reforzar los muros, limpiar y sobre esos muros construir una estructura de madera para, desde esa estructura, poder mirar el paisaje tan intenso que teníamos delante de la casa, para los ojos de un fotógrafo. Lo que manteníamos y lo que construíamos nuevo y ese gran hueco para mirar. La casa es muy pequeñita, son 70 metros cuadrados, más o menos. Decidimos pues, trabajar como lógicamente nos habían enseñado pues, aquellos que admiramos, ¿no? ¿Recordáis a Sota cuando leía los dibujitos de Saarinen para construir la casa de la Caeira, la casa Domínguez, con los dormitorios abajo protegidos y arriba el estar para mirar? Esas dos esferas que se tocaban en esos dibujos que reinterpretaba Sota, pues esto es lo mismo. Los espacios de dormir debajo protegidos por la inercia y arriba el espacio de estar para mirar. Como todo estaba muy apretado, pues lógicamente hubo que trabajar pues, con los cambios de nivel y se ha convertido esto en una espiral para poder bajar desde el espacio más alto, que es la cocina, hasta el espacio que está más abajo, que son los dos dormitorios y el baño. Y lo que se ha ido es articulando esa forma en la cual se producía ese cambio. ¿Por qué la cocina en el punto más alto? Pues porque lógicamente
en estos lugares la cocina tiene muchísima importancia, pero no hace falta que tenga el mayor de los volúmenes. El mayor de los volúmenes se lo dábamos al espacio de estar y el menor al espacio de dormir. Este también es un espacio de dormir, pero un espacio especial, que lo veréis luego, por eso es más alto. E íbamos articulando todo, de una forma tan milimétrica que realmente nos estábamos metiendo debajo de los muebles de la cocina para poder ser usado ese espacio como escalera, porque si no las cosas no encajaban. Y la naturaleza iba acompañándonos en el construir. Cuando hacíamos la estructura, aquello se convertía en estructura. Muy elemental, soluciones pues que no viene al caso analizar. Absolutamente inestable hasta el último día, todo se movía, porque lógicamente teníamos que llegar al límite de la precisión, no podíamos malgastar nada. ¿Veis? La vegetación nos acompañaba, ¿no? Cuando revestíamos dentro, también con tableros, con los hidrófugos, se nos ponían los árboles de nuestro color, ¿no? Este era el acabado que durante tiempo pensábamos para nuestra vivienda. Simplemente la propiedad pensó que podía alterarse demasiado con la acción del sol y que ya eran demasiadas situaciones excepcionales añadidas a las que aportaba la vegetación que había afuera. Y por tanto se le dio un poco de neutralidad. Pero mientras que estaba construyéndose estaba así. Pues ya veis, ¿no? Cómo iba construyéndose, cómo había que rigidizar todo, cómo cuando abríamos un hueco, solamente tenemos esta zona con huecos y la puerta, teníamos que trabajar de una forma especial, teníamos que convertir que lo que había sobre ese hueco se convirtiese en una viga para poder solucionar toda esa sucesión de pórticos. Esto trabajaba luego junto con los tableros de una forma conjunta y por eso podíamos llegar a minimizar estructura y cerramiento. Bueno, lo que veis, ¿no? Es decir, esa naturaleza que se va adaptando a nuestro ritmo, ¿no? Aquí tenéis posiblemente unas imágenes más claras en las cuales veis cómo va variando la altura desde la cocina, el estar, la entrada que está en un nivel más bajo y cómo vamos bajando por la escalera hasta el nivel inferior, pero la cocina se monta en parte sobre esa escalera. Esto es la muestra de cómo iba a ser el revestimiento interior y no pudimos llegar a realizarlo pues porque no nos ajustábamos a una lógica de la producción de estos tejidos de cestos, ¿no? que se construían y que se construyen todavía hoy en día, pero que no conseguíamos llegar a tener tantos metros cuadrados como necesitábamos. Pero nos quedó una muestra que todavía la conservamos en la vivienda. Y así se iba construyendo, de una forma tranquila, sin procedimientos extraños, con normas muy claras, no eran normas dibujadas, eran normas que establecíamos verbalmente, la disposición de los tableros, de las tablas, la disposición de todas las cosas, estaban pactadas a través de un procedimiento que se entendía perfectamente. La casa simplemente lo que buscaba era adaptarse a lo que es el lugar, llevando un punto de abstracción en el que lógicamente nos supiésemos reconocer. Por tanto, hay una precisión en los volúmenes que no es la habitual y que simplemente son decisiones, yo creo que muy claras y muy elementales, por lo menos así me lo parece, ¿no? Y así vamos construyendo, ¿no? Entonces esta es la pizarra que conservamos, que es la misma que estaba ahí y en poco tiempo ya tienes esa vegetación, la madera que va adaptándose y que cada vez es más oscura y que va permitiéndonos diluirnos en lo que es la presencia de ese volumen para no distorsionar demasiado lo que nos interesa, que era la visión del paisaje también desde el espacio público que hay alrededor de la ida. Alrededor del hueco, pues sí, ya mostramos la estructura, sin ningún tipo de complejo. De esa forma, podíamos proteger la intimidad, no sé si más de los clientes que de la aldea, no mostrándonos hacia el espacio público y simplemente exhibiendo la mirada hacia el lugar en el cual, pues lógicamente no iba a haber nadie. Aquí solamente va a haber vacas.
bueno, pues teníamos cuidado de todas las cosas, ¿no? De cómo ventilaba, de cómo realizábamos, bueno, pues los huecos para mirar. Esto es una concesión, lógicamente, económica. Este es el mayor tamaño de vidrio que podíamos transportar de una forma racional y este ya era de una forma irracional. Y el aspecto interior de la vivienda. Lo bueno es que se han sentido identificados, que es una casa en la cual ellos se sienten a gusto, en la que han sabido encontrar que todo aquello que querían realizar lo pueden hacer. Este es el perfil de Facebook de ella. Me pareció maravilloso encontrar que se mostraban a través de una imagen de su casa. Este es el dormitorio un poquito más alto, por eso esa altura. Este es el lugar más maravilloso para los niños. O sea, todos los niños quieren ir a dormir aquí. Y esto es el dormitorio de ellos. Una imagen esta no del propietario, no de Ángel Baltana, estas son imágenes de Bari Caramés, que ahora veréis a través del vídeo. Bueno. Una de las decisiones más bonitas ha sido esta, que puede pareceros absolutamente intrascendente, una bajante. Es una bajante que se ha acordado con los vecinos y con las vacas. Por aquí se movían las vacas y giraban. La bajante que podíamos llegar a colocar de una forma lógica impedía el giro de la vaca. Y encontramos que ese era el lugar exacto, el lugar maravilloso donde todo coincidía. La casa al final se ha integrado. Es una casa más, es una casa en donde el único hueco hacia el único espacio privado, los pocos metros cuadrados privados realmente que hay de propiedad, hacia donde da la ventana del dormitorio, los días de fiesta se llenan de gente y se convierten simplemente en una relación intensa entre los propietarios y la gente del lugar. Se ha convertido en algo que se identifica con la aldea y que tenemos que mirarlo con esos ojos difusos que nos da nuestro clima. Quería, si esto me deja, poneros un vídeo. Adana'm, memleketim, bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşkım. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşkım. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşkım. Adana'm, memleketim, bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşkım. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşkım. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım.
estábamos construyendo el espacio mínimo, un espacio para guarecerse del frío, de la lluvia, un espacio cargado de historia, un lugar en el cual realmente teníamos que mirar con ojos muy atentos algo que en parte ya conocía, pero que ya estaba testado, comprobado, porque realmente ese clima exige soluciones contundentes. Antes de esta casa, en el año 2002, un día apareció, llamando por teléfono, un posible cliente, Rodrigo García, un director de teatro que algunos conoceréis, el enfant terrible del teatro europeo, que venía a encargarle la casa a quien había realizado una casa que él había visto en un libro pues de un premio que nos habían concedido. Y viene a encargarme la vivienda cerca de donde vivo. Soy de Musía, vivo en Coruña, pero realmente me parecía muy interesante ir a trabajar en el lugar donde he nacido, donde está mi familia todavía, un lugar duro, fuerte, donde estos vientos que habéis visto estos días son los vientos de mi niñez, son las lluvias intensas, son las olas fuertes que habéis visto. Me imagino que todavía tenéis en la memoria las imágenes de hace muy poquito tiempo. En ese lugar, esto es Musía, esto es el santuario de la Virgen de Abarca, que habéis visto cómo las olas rompen contra la propia iglesia, que está a muchísimos metros de donde está el mar, con piedras de varias toneladas que el mar es capaz de mover. En ese lugar encontramos un espacio, que es este, el lugar de Cuño, que mira hacia un faro maravilloso, hacia un cabo impresionante, para hacer la vivienda a Rodrigo. Si miráis la carnicería teatro, pues un poco podéis entender lo que él puede llegar a realizar. En este lugar, que cuando alguien puede querer pintarlo, lo pinta de una forma tan dura, tan fuerte como este cuadro de Tenreiro, de un arquitecto, en el que dialogamos con estas cosas, ¿no? Esta es una piedra de bastantes toneladas, tiene nombre, es la Pedra de Avalar, es una piedra que se mueve, es la vela del barco, perdón, es el barco en el cual se aparecía la Virgen al apóstol Santiago. Al lado está la vela, que es la Pedra do Cadrís, bajo la que se pasa para curar todos los dolores de espalda. Esta piedra se mueve. Y esto es en un día tranquilo, nuestro mar. El mar que se iba a mirar desde la casa. Una casa que se hundía, una casa absolutamente realizada en hormigón por todos lados. Los muros, la cubierta, solamente había hormigón en distintas formas y unos huecos de vidrio, lógicamente, y una puerta. Nos hundíamos para molestar lo menos posible, se buscaba cómo mirar hacia distintos lugares, desde el espacio de trabajo, desde el espacio de estar y desde el espacio de dormir. Cada uno miraba en una dirección. Una casa muy libre, una casa planteada con una radicalidad en su uso difícil de imaginar, cada vez creo que es más posible construir viviendas de este tipo, una vivienda en la cual las normas las establece una persona que es muy consciente de lo que puede llegar a ocurrir dentro. Esa casa en la que pensaba que podía habitar el desorden, el caos de sus obras, él me explicó que realmente su dimensión pública era esa dimensión del caos, de la protesta, de la violencia contra todo aquello que nos rodea y que lógicamente, si lo pensamos, es irracional. Pero su vida privada es una vida más ordenada para reflexionar sobre todo ese caos.
una vida en la cual pues, todo tiene una posición muy clara. Este es el espacio interior de lo que iba a ser su vivienda. Esa vivienda no pudo realizarse, se hundió el Prestige delante, dilataron la licencia, él venía del mundo del teatro, eran los de Nunca Más, los que estaban luchando contra los poderes políticos en ese momento, se dilató la concesión de licencia y entró en vigor pues, una ley absurda sobre intervención en nuestro territorio, hecha por un supuesto gran arquitecto, y impidió que se realizase esta y muchas otras cosas. Por tanto, planteamos cómo podemos llegar a construir ahí, cómo podemos llegar a realizar algo, algo que no entendemos porque puede dejar de ser legal de un día para otro. Planteamos lo mejor para la comunidad, el mejor festival de teatro, todo aquello que podía llegar a convertir a este lugar, que sabemos que es apartado, es el fin del mundo, en un lugar central, un lugar muy intenso. Como pues no había forma, pues dije, ¿qué es lo que se puede llegar a realizar aquí? Pues cierto tipo de infraestructuras. Bueno, pues usémoslas. Lo primero, una fosa séptica. La cortamos y la convertimos en vivienda. Y la enterramos. Entramos por arriba, igual que se entra en una fosa séptica. No le parecía demasiado adecuado. Entonces planteamos una casa que se escondiese, le puso un nombre maravilloso, se llamaba Tierra Trágame. Era un ascensor con un mando, lógicamente, un montacargas. Cuando llegaba le daba al mando y la casa subía, pup, 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 y se quedaba a nivel de la superficie. Se quedaba así. Era la dimensión de un montacargas. Las conexiones del núcleo húmedo eran flexibles, todo estaba solucionado. Cuando se iba, se la tragaba la tierra. Nos parecía maravilloso poder engañar de esta forma a la administración. Le pareció demasiado caro en ese momento y demasiado arriesgado que pudiésemos hacer esto, simplemente por darnos el placer de llegar a construir donde debería poder construirse. Un día recibo un mensaje, unos años más tarde, estábamos inmersos en esa pelea, y me manda un mensaje y me dice, Carlos, te acabo, lo decía así tal cual, de comprar una finca maravillosa cerca de Salvador de Bahía para que construyas la casa de tus sueños. Te envío una fotografía. Era otra mejor que esta, en la que se veían las islas de enfrente. Hay un segundo mensaje que me dice, no es para ti. Me daba igual. Era ir a construir a un lugar que no podía ni imaginarme las condiciones que podía tener. Un lugar a 2 días y medio de mi casa. Un lugar con unas vistas maravillosas, en el límite, no exactamente con la selva, pero prácticamente, donde cosas que allí son normales, para mí me resultaban excepcionales. Podíamos llegar únicamente en barco. Esos 2 días y medio son los 2 aviones, dormir en Bahía, coger un ferry, al día siguiente un taxi, llegar al último punto que en aquel momento sabíamos que podíamos llegar en coche, cogíamos una lancha de turismo aventura, dormíamos en otro sitio, en el núcleo turístico más próximo, en Barra Grande, y a la mañana siguiente en una lancha de los vecinos nos acercábamos hasta el sitio. Ese era nuestro tiempo. Todo se tenía que transportar por barco. En ese lugar maravilloso, esto es cuando estábamos llegando a la zona, este es el núcleo donde dormíamos, esto es Barra Grande, esta es la zona turística. Y esto es Rodrigo. Estamos aquí en el mercado de Bahía, entendiendo realmente cómo era aquello, cómo éramos nosotros de extraños con toda aquella situación. Nos disfrazábamos, pero éramos distintos, muy distintos.
Hay un primer proyecto que se realiza enteramente en hormigón. Lo primero que se piensa, vamos a Brasil, vamos a trabajar con hormigón. Un proyecto planteado de una forma lógica, patios para que circule el aire, una ventilación para eliminar la humedad. Realmente llegáis allí y parece que estamos en un invernadero con un calor brutal y una humedad muy importante. Un lugar que te resulta extraño al comienzo y del que te resulta difícil irte. Cuando vuelves al aeropuerto no sabes muy bien por qué tienes que dejar aquel clima que al final has entendido que se adapta también a tu cuerpo, ¿no? En ese lugar, pues básicamente una construcción que tenía que estar cerrada la mayor parte del año y que tan solo unos meses, cuando él iba a escribir, se abriría para poder alojarlo. Espacios abiertos y protecciones simplemente a través de trenzados de elementos vegetales, lo que lógicamente sabemos hacer sin ningún tipo de problema, que protegen ese espacio y que permiten, cuando se abre, pues la mirada hacia esa maravilla de espectáculo territorial que se despliega delante de la vivienda. Esta es la vivienda construida. A este lugar pues llegábamos a un embarcadero que hay por aquí y a partir de aquí empezábamos a subir. Y esto es lo que hemos construido. Básicamente hemos construido algo que nos permita adaptarnos a ese clima. La mayor sombra posible, la mayor circulación de aire imaginable. Por eso esas grandes cubiertas que vuelan todo aquello que nos permitía la tecnología de que podíamos disponer, son las vigas más largas que podíamos realizar. Separadas la mayor distancia posible a través de aquello que podíamos conseguir, pues es una plancha de fibrocemento, una uralita, un Eternit de allí, con un canto brutal que nos permite separar toda esta distancia a las vigas. Esto nos consigue realizar una sombra y por ahí podemos hacer circular el aire. Debajo está la construcción, realmente lo que es la vivienda. Un espacio de estar, un espacio de dormir y un espacio de trabajo. Una casa para una persona. Pequeña para él. A esta casa, la primera vez que se la enseñamos nos decía, es que no me cabe el espíritu, ¿no? Y entonces le llamamos la casa sin espíritu de Rodrigo. Pero es una casa para dos personas. Para una, normalmente. Es una casa en la que hay que subir por un camino muy empinado hasta llegar a un punto alto, un punto desde el que dominas el paisaje. Y ahí arriba tenemos el dormitorio, el núcleo húmedo, el espacio de trabajo y el espacio de estar. En el espacio de estar está la cocina, muy importante para él, lógicamente, que se convierte en un lugar de proyección para las pelis, el lugar donde comer, el lugar donde sentarse, el lugar donde trabajar y mucho espacio alrededor para hacer que el aire circule, para que cruce el aire y pueda eliminar la humedad que hay en el ambiente. Construíamos con lo que había, unos pilares de hormigón, el muro de bloque, que es lo más fácil de conseguir, y por afuera lo protegíamos con la misma chapa de la cubierta para hacer que circule el aire por detrás y para conseguir refrigerar esta vivienda. Simplemente lo que hacíamos era, vamos a llevar las aguas fuera, hacia los extremos, y cuando tengamos que recogerlas dentro, las vamos a recoger a lo bestia. Diluvia, de agua caliente, pero diluvia. O sea, es maravilloso estar en el momento que está aquí lloviendo bajo la lluvia. Pero son litros y litros y litros. Todos esos litros los recogemos en esto, que es un canalón gigantesco. Es una viga. Y esto se convierte en una catarata. El resto va fuera de la casa. Simplemente un pequeño salto y usábamos las vigas que lógicamente necesitábamos. Las teníamos que elevar más o menos en función de aquello que nos convenía.
En el espacio central, además, almacenábamos el agua que iba a usarse para el núcleo húmedo, un núcleo húmedo que además iluminábamos cenitalmente. Esto corresponde a la iluminación de ese núcleo húmedo y corresponde al almacenaje de agua. Y veis los vuelos, más acentuado en la dirección que interesaba, menos hacia la parte posterior, y esto además nos permitía buscar la mirada. No podíamos hacer las vigas más grandes. Esa es la estructura. El canalón, las vigas que nos permiten ir moviendo las cubiertas y la iluminación y el depósito de agua. ¿Cómo se construyó todo esto? Con un revestimiento exterior y otro interior, de Eternit, y el interior de onduline. En el medio, algo que se parece a un aislamiento, todo lo mejor que podíamos llegar a conseguir, casi no había tecnología que pudiésemos usar, y lo que es peor, que pudiésemos transportar. Los procedimientos de elevación hasta aquí de los materiales fueron realmente curiosos. Lo más divertido fue que al acabar de construir la casa, le dijeron a Rodrigo que había un camino para llegar a la casa, pero que la vegetación lo había tapado y que nadie se lo había contado porque, lógicamente, todas aquellas personas habían vivido gracias al transporte de los materiales hasta el lugar. Había conseguido que unas familias tuviesen dinero para poder vivir. Pero bueno, al final tenía un camino peligroso, pero lo tenía. Esta es la casa. Una casa muy elemental, que necesita protegerse cuando él se va. Todo se cierra y todo se abre cuando llega. En la que, lógicamente, las condiciones de esa recogida de agua son fundamentales. Esta es la catarata, impresionante, que se convierte en un espectáculo los días de lluvia. Y este es un momento en el que todo esto, cuando todavía estaba en construcción, pues se abría o se cerraba según hiciese falta. Dentro teníamos inicialmente el material más pobre que podíamos encontrar, era un revestimiento que ahora veremos. Simplemente que penséis que esta casa tenía que pasar desapercibida. El resultar un elemento llamativo podía convertir esto en una situación embarazosa y que desapareciese la casa en un plazo muy breve de tiempo. Por tanto, se buscaba la tranquilidad, que no pareciese una vivienda. Nunca pensaron que era una vivienda, más que el propietario, más que Rodrigo. Trabajábamos de una forma muy elemental, ¿no? Con el Eternit, que allí se usaba únicamente para las grandes infraestructuras, sino siempre más pequeño, y con el mismo Eternit, pues simplemente rodeábamos, permitíamos conseguir abrir los huecos, conseguíamos la expresión de las cosas más elementales, ¿no? Y usábamos del lugar pues los revestimientos. Esto es lo que llaman cemento queimado. Es un revestimiento maravilloso, que es un cemento pulido, que da un acabado espectacular. Y esto es, bueno, pues son unos tableros hechos casi de naturaleza, de vegetación. Parte es el color, pero parte es que son hojas. Parece contenida la naturaleza que hay en el exterior, simplemente prensada y puesta en el interior. Así era todo el revestimiento interior, hasta que se lo comió pues todo un conjunto de miles de hormigas. Las serpientes no hacían nada contra los revestimientos y los murciélagos encontraban que era un lugar confortable. Entonces habíamos hecho realmente pues un sitio difícil. Habíamos hecho un zoo. Y por tanto, pues, como no sabíamos cuál era el comportamiento en una situación así, realmente, bueno, era una finca especial, era una finca en la que aparecían
especies que no eran propias del lugar, y esas especies eran las que habían traído algunos animales que eran los que resultaron dañinos para todo aquello que tenía que ver con la madera. Si no, pues no hubiésemos tenido ningún tipo de problema. Dentro, pues la expresión de la luz, este es el baño, este es el exterior del baño con el gran canalón, y esto es dentro, pues al final lo que ha quedado, ¿no? Esto es lo primero que compramos de la casa. Lo primero que compró de la casa eran las lámparas, unas lámparas que se hinchaban y se deshinchaban. Este es el revestimiento interior que hemos conseguido hacer, el cemento queimado, los muebles, hemos hecho todos los muebles de la vivienda, excepto estos que están comprados allí en el lugar. Estos son pues, los que se encuentran en una feria. Bueno, esto es lo que hemos ido haciendo, pues hay más muebles en la cocina, en el dormitorio, en el espacio de trabajo, todo está hecho pues, con una cierta tranquilidad, no había problemas, y debían ser además piezas muy robustas. Cuanto más robustas, más fácil era impedir que apareciesen en otro lugar, que se las llevasen a otro sitio. Tenían que bajarlas hasta el barco, bueno, y en cambio si pesaban mucho, pues ¿para qué se las iban a llevar? La cama, la iluminación, bueno, pues los huecos aparecen siempre vinculados a lo que podía llegar a ocurrir ahí, ¿no? Es decir, absolutamente relacionado con la posición de la cama y otro hueco en una posición distinta para trabajar y la mirada desde el estar, que es el espectáculo, ¿no? Inicialmente quería tener dentro pues lógicamente el primer mundo, quería tener un equipo de Bang & Olufsen, quería tener, bueno, pues lo mejor imaginable, hasta que entendió que el mejor equipo de Bang & Olufsen era este, ¿no? Y que además le servía el café y que iba a permanecer en la casa. Al final no lo ha conseguido todavía, pero está en ello, que las sillas son las que se pueden encontrar en cualquier sitio, que están hechas de restos. Y la casa, podéis verla ahora. El plano de situación.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Carlos, por favor? Ahora es el momento para hacerla. ¿Algún estudiante? Tenemos aquí algunos invitados especiales que quizás quieran hacer alguna pregunta. No sé si os lanzáis vosotros primero al debate. Joan. Bueno, Carlos, realmente muy brillante todas las proyecciones. Me parece muy interesante toda la entrada que has hecho de la materialidad. Me recordaba cosas que hacíamos con, ¿no? Con Coque, aquí al ladito, hacíamos lo mismo. Bueno, en esta misma línea, quiero decir. De todo lo que has presentado, me parece también un tema a destacar, la diferencia entre cuando te acercas a tu mundo cercano, que es el mundo que conoces tan bien, y entras directo. Iba a utilizar una frase taurina, pero no me gustan los toros. Pero entras directo, digamos, a matar, ¿no? Directamente, y no dudas un minuto. Y en cambio, me parece, como en la oposición, y que seguramente cuenta también muy bien la extrañeza tuya respecto al lugar, las dudas y los cambios y la evolución tan potente que tiene la casa en Brasil, ¿no? Que empieza desde aquel objeto de hormigón seguramente trasladado directamente de Galicia, casi entero montado en barco, ¿no? de la primera casa, y cómo se va adaptando, cómo se va adecuando, y me parece aún más interesante cuando al final dices, ¿y sabes qué? Es que la silla es aquella del mercado, y eso es lo que... La silla es aquella del mercado, aquella que venden, ¿no? Aquella sillita que se despliega, que has enseñado que estaba colgada de una parada, ¿no? Que me parece muy bonita este proceso, ¿no? No sé cómo lo has vivido, si es una retórica para contarlo o realmente fue así tan contundente. El proceso, vamos a ver, realmente cuando no conoces, cuando te encuentras con unas condiciones tan distintas a las habituales, hay unas condiciones en las que sabes manejarte fácilmente y hay otras condiciones en las que no solo no tienes recursos, sino que ves que tampoco los ha habido inicialmente, hasta que te das cuenta que sí los hay. No son los habituales, y te das cuenta que de repente Lina Bo Bardi ha estado allí y Lina Bo Bardi nos ha abierto un montón de caminos. También fíjate el cambio de Lina Bo Bardi, de unos proyectos a otros, de los proyectos de Sao Paulo a los proyectos de Bahía. La Lina Bo Bardi de Bahía es brutal. Y la línea realmente hubo un momento en que yo iba pensando como la Lina Bo Bardi de Sao Paulo. El primer proyecto podía ser más próximo a eso, realmente el primer proyecto se parecen a otras obras mías que había en Galicia, pero simplemente ventilando y moviendo el aire de otra forma distinta. El último proyecto para mí es un proyecto muy de la Lina Bo Bardi de Bahía, de esa Lina Bo Bardi que normalmente no nos fijamos porque las publicaciones suyas pasan muy desapercibida. A partir de una serie de viajes y un interés compartido realmente, la relación con Rodrigo es una relación maravillosa con el cliente. De hecho, en este momento él es el director del Centro Dramático Nacional de Montpellier, le decía a Jordi, y yo soy del equipo de dirección del Centro Dramático Nacional de Montpellier. Las vueltas que da la vida, ¿no? Pues fue una relación maravillosa. Lo que hacíamos era empaparnos los dos de Lina Bo Bardi, empaparnos los dos de todas las tradiciones africanas o afroamericanas que estaban allí. Los dos nos jugábamos el pellejo de la misma forma, sin que nadie fuese consciente, lo éramos un par de inconscientes. Nos movíamos de una forma buscando el análisis para poder realizar aquello que debíamos realizar en el lugar, ¿no? En medio hemos tenido la fortuna de que nos engañaban.
Si no nos llegasen a engañar, hubiésemos construido el primer edificio, la primera vivienda, pero nos engañaban. Entonces no había forma de pagar lo que proyectábamos inicialmente. Entonces teníamos que buscar cómo adaptarnos a lo más barato que pudiésemos encontrar allí y cómo dotarlo de dignidad. Entonces fue un proceso quizá acelerado con respecto al otro. Lo otro es que yo lo he vivido desde pequeño, es decir, he ido madurando a lo largo de muchísimos años y he sido consciente en un determinado momento. Esto ha sido en un tiempo como más breve. Simplemente es que en esta situación pues han existido más proyectos. Es decir, realmente en Bahía hemos hecho como 4 proyectos y todos muy distintos. Y hemos tenido la suerte de que no se construyesen. Y al final hemos tenido la suerte eran viajes muy breves, bueno, muy breves. Es decir, si 2 días y medio tardas en ir y 2 días y medio en volver, son 5 días. Estábamos 7 días allí, 8 días, en el mejor de los casos 10 días. No nos quedaba mucho para movernos por allí. Moverte por allí es muy difícil. Por tanto, pues no nos quedaba mucho tiempo. Había que leer aquello muy rápidamente, muy rápidamente. Y yo creo que hubo una serie de situaciones en las cuales, pues de repente te das cuenta de que hay lugares a los que debes mirar y que habías pasado muy rápido y no los habías mirado. Y son los lugares más humildes hacia donde había que mirar. Yo creo que ha sido una conjunción de cosas, ¿no? De situaciones las que ha provocado que al final pues resulte esto, posiblemente. Y en medio hay reflexiones de todo tipo. Los números son los números de los planos, ¿no? Cómo empieza el vídeo. Pero es que todo está lleno de guiños, ¿no? Ahora estábamos preparando una exposición para hacer en Coruña, simplemente con los planos de la casa, y nos estábamos dando cuenta de la cantidad de información que contienen esos planos, ¿no? Y aquella que no había quedado recogida en planos, que simplemente había quedado recogido en imágenes. La casa, pues no sé si interesa o no interesa, para mí como proceso de formación ha sido maravillosa. Yo soy una persona absolutamente distinta desde que he hecho la casa. Veo el mundo a través de otros ojos. Sé que las cosas pueden suceder de una forma más natural. Lo que más lamento es que yo sigo convencido de que esta es la casa más bahiana que se puede llegar a hacer. Y la gente del lugar no la reconoce como bahiana. La gente del lugar no reconoce la obra de Lina Bo Bardi como una obra que entienda ese sitio. Sí, vaig jo. Ostres, es que nos dejas sin respiración, casi. ¿Qué? Que me dejas sin respiración. Tú has hablado de 2 etapas en tu vida profesional y has dicho que este 2014 era como un año de cambio brutal, sí. Que vendrá algo nuevo. Y yo me he encontrado un escrito tuyo hablando de estas 2 casas que has explicado precisamente, que hay una última frase que me dejó un poco como intrigado, ¿no? Y a lo mejor la respuesta es esta nueva etapa. La última frase dice, referida a las 2 viviendas, ¿no? Una vivienda intenta mostrar la comprensión de siglos de prueba, destilados por la comprobación. Y en el otro, la mirada puesta en quien no hace mucho planteaba formas nuevas de construir. ¿Este planteaba formas nuevas dicho en pasado? ¿Quiere decir que a partir de ahora te planteas aquella frase que nos ha salido a la entrada, solo rehabilitar lo ya sostenible? No. Vamos a ver, cuando hablas por ejemplo, con Rafael Iglesias, ¿no? Por ponerte un ejemplo, lo digo porque te lo cuenta muy bien, ¿no? Él te cuenta cómo construir en Sudamérica es plantearte que vas a cambiar el mundo, ¿no? O sea, podías mirar hacia un pasado, pero podías no mirar y plantearte el cambio radical de todo aquello que conocíamos. Rafael sigue pensándolo.
Yo cuando llego a Bahía me doy cuenta de que hay otras condiciones distintas. Unas condiciones que, bueno, para las que Le Corbusier simplemente hace falta irse al CaixaForum. Aprovecho para que os mováis hasta allí y veáis los dibujos para Río, por ejemplo, ¿no? Unas condiciones topográficas impresionantes que el Corbu adapta a sus planteamientos. No puedo ni llegar a plantearme que eso pueda llegar a suceder. Lo que pienso es que mi capacidad de actuación es una capacidad mucho más limitada. No puedo cambiar el territorio a través únicamente de una vivienda. Lo que puedo hacer es dar pistas para otros que quieran llegar a realizarlo. ¿Por qué no hay esa es que lo he dicho también cuando lo escribí, que ya no me acuerdo cómo lo he dicho, pero esa lectura destilada a través del tiempo y a través de la comprobación, ¿por qué no existe en el lugar? Porque lo que hay allí os asombraría lo ajeno que es a las condiciones del clima, a las condiciones del lugar, a los materiales disponibles, es que no tiene nada que ver con cualquier raciocinio y se identifican con eso. Por tanto, no puedo hacer esa lectura que todavía puedo hacer en el Caurel, porque lo que hay allí pues puede estar en otro sitio, en un hotel de 5 estrellas en las Seychelles, en la mejor de las ocasiones. Y lo que no es vivienda, entre comillas, de lujo, es que son unas condiciones muy mínimas, que la casa en parte intenta reflejarlas. Por tanto, no puedo capturar de una forma tan enérgica muchas cosas, pues porque ellos no las han olvidado. Preferiría pues encontrarme todavía con una lectura tan próxima de los Yanomamis que he puesto ahí, ¿no? Es decir, lo que ocurre con la circulación del aire de los Yanomamis. A partir de eso, yo creo que podemos saber trabajar. Pero cuando llegas a un sitio en el que, te pongo un ejemplo muy sencillo, la mayor discusión que he tenido con Rodrigo ha sido para él quería colocar vidrios y yo no. Algo tan sencillo. ¿Por qué yo no quería colocar vidrios? Colocar vidrios en este clima significa que tienes que poner aire acondicionado. Todo el mundo tiene vidrios. Todo el mundo tiene aire acondicionado o un calor de muerte. Normalmente tiene un calor de muerte y un ruido del aire acondicionado que no te deja dormir. Al final lo que he conseguido es que colocando vidrios la sombra sea tan fuerte que no le afecte. He conseguido ponerle los vidrios. Pero inicialmente no quería que hubiese vidrios. ¿Cómo te peleas con algo tan sencillo como esto? Bueno, pues eso ha sido toda una lenta y ardua elaboración de pensamientos, de comunicación, y al final, aparentemente, la casa funciona, se siente cómodo. Pero, bueno, por eso digo, no me planteo únicamente la rehabilitación. En Europa sí. En Europa ya hemos construido todo, ya hemos construido de más, vamos a ver cómo derribar algo y cómo arreglar lo que han otros mal construido. Aquí tenemos que arreglar. Aquí hace falta todavía mucho que construir, mucho. Sí, hola. En fin, varias reflexiones. La primera sería, sobre todo con tu entrada, digamos, como decía Joan, que comparto plenamente, esta entrada, digamos, neo-Rudowski, para entendernos, ¿no? De neo-Rudowski, ¿no? De volver, digamos, el Rudowski puesto al día, aquella arquitectura de los no arquitectos, pero que nos fascina y que realmente yo creo que es imposible encontrar a alguien que no se vea fascinado por estas construcciones. O sea, eso sí que lo entiende todo el mundo. Nuestra tarea, en ese sentido, en un mundo tan convulso, tan mezclado, es rescatar precisamente esos conceptos, no esas formas, digo, esos conceptos, o sea, esas condiciones que en todas esas 100 y pico imágenes que nos has pasado aparecen de una forma muy clara. Hay esa búsqueda, sobre todo en la segunda obra, en no la construcción de un objeto, sino la construcción de una atmósfera o de unas condiciones de vida, ¿no? Pienso en la casa, por ejemplo, la Marica de
de Glen Burkut, ¿no? Que él consigue no poner vidrios, ¿no? Y claro, él hace la casa para unos aborígenes, no es tu caso, y esa enlazaría con la segunda reflexión. En el fondo, estás construyendo dos viviendas, entiendo que son dos segundas residencias, de alguna manera, y aparece una suerte de urbanita en esta condición de apropiarse de una forma formidable del espacio, ¿no? De las vistas, ¿no? Esa condición de que el urbanita llega al lugar y dice, yo aquí he comprado un no sé qué y esto lo quiero para mí. Entonces ahí aparecen esas grandes aberturas, ¿no? De alguna manera, ¿cómo convivirían esa condición de reconocer el lugar a partir de las imágenes que nos muestras, pero una condición, digamos, externa al lugar, que es un urbanita que aparece a lo mejor durante un mes al año o durante 15 días y que quiere mostrar o necesita esa apropiación de esas vistas, ¿no? Seguramente en el pueblo de Galicia nunca habían visto una ventana tan grande, de alguna manera, ¿no? Hay una condición urbanita. En la tele. ¿No? O en la tele, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una reflexión, me ha hecho pensar mucho esta casa, que evidentemente conocíamos, una reflexión de un buen amigo suizo, Caminada, que siempre dice, el urbanita cuando llega al lugar necesita apropiarse de la naturaleza, ¿no? El lugareño se defiende de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto mi hueco es cómo convive de alguna manera esas dos condiciones, el rescatar esos conceptos y luego un alter ego urbanita que aparece en un lugar como un cierto marciano. Sí, bueno, en principio son dos casas que no son para gente del lugar. Si fuesen para gente del lugar, serían de otra forma, ¿no? Es decir, realmente alguien que vive imaginaros, ¿no? Todos los días comiendo percebes, sería terrible, ¿no? Todos los días con esa vista sería terrible. Llega un momento que quieres protegerte y mirar hacia lo que tienes delante de forma excepcional. Por tanto, esta casa es para dos personas muy concretas, que usan los ojos para mirar muy atentamente una situación que ellos reconocen, admiran y que quieren disfrutar de ella. Por tanto, es para personas ajenas al lugar, evidentemente. Pero también son para dos personas que aman ese lugar. Por tanto, van a reconocer los patrones que allí ocurren. Las dos casas, no sé si son casas. Me refiero, posiblemente sean más estructuras productivas que otra cosa. La de Galicia es un secadero, sigue siendo un secadero. Y la de Brasil es bastante secadero. Es decir, analizar, poner en la mente en este momento todas las construcciones de secado que conocéis. No me he atrevido a traerlas porque es en lo que estoy trabajando y serían miles de... Es decir, realmente yo con lo que estoy trabajando desde hace mucho tiempo es con todo aquello que tiene que ver con los espacios de secado. Y es impresionante, impresionante lo que podemos llegar a leer. Por tanto, estas casas en realidad casi parecen una mezcla de la mirada de alguien de fuera con algo que tiene la eficacia de un espacio productivo. Puede ser. Pero evidentemente, lo he pensado más en el Caurel que allí. Es decir, allí no hay casas. Al lado de esto no hay casas que puedas decir voy a arreglarlas. Es decir, imposible. En el Caurel sí, muchas. Y me imaginaba cómo podía ser la mirada desde esa casa y sería una mirada mucho más contenida. Porque además, ya no es simplemente porque el tamaño del vidrio sea grande, pero bueno, que una pantalla de un televisor es muy parecida a eso. Es decir, es asombroso lo que es una pantalla de televisor en este momento en una vivienda. Es más grande que la mayor parte de las ventanas que podamos llegar a tener, ¿no? Y además es que la ventana es maravillosa porque con ella tenemos que llegar a componer. Hay un vídeo que os pediría que miraseis en Internet, si buscáis en YouTube y miráis Carlos Quintans, veréis estos dos y hay otro que se llama Ventana de Emergencia, que es la ventana de emergencia de un tren, en la que cuando yo vuelvo a Galicia cada semana, cuando estaba dando clases fuera, volvía de viernes a sábado y me despertaba el sábado por la mañana entrando en Galicia y empezaba a fotografiar, todos esos sábados empezaba a fotografiar lo que veía, ¿no? En realidad no es una oda al paisaje, es simplemente una reflexión de es que nadie
Es decir, la ventana ha desaparecido, a nadie le importa la ventana, todo el mundo compone con burcas, todo el mundo compone con algo que se interfiere en nuestra mirada. La ventana es una cosa importantísima y con ella hay que trabajar, ¿no? Y es más fácil trabajar con esa ventana cuando el que tienes dentro tiene unas condiciones en las cuales, para las que la mirada requiere especial intensidad, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Bueno, ¿algún estudiante tiene alguna pregunta? Si no, tenemos aquí un gran arquitecto, Félix Arranz, que es un gran orador y nos va a... No, solo voy a dar las gracias a Carlos. Tenía dos preguntas muy concretas y seguramente bastante rápidas de responder. La primera es sobre el tiempo. Nos has hablado mucho del contexto general de las dos obras, de las dos casas o secaderos, ¿no? Pero quizá para completar la información que nos das, también estaría bien saber sobre los tiempos. ¿Cuáles fueron los tiempos en cada caso? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de qué manera en los dos casos, ¿no? ¿A qué te refieres? Desde que se inicia hasta que se termina. ¿Desde? Desde que se inicia hasta que se termina. Yo creo que es un dato que puede ser interesante, sobre todo de cara a los estudiantes, de que el tiempo también va influyendo estos procesos, ¿no? La otra pregunta tendría que ver con las manos que lo hacen, los artesanos. ¿De qué manera tu estrategia como arquitecto o como persona que proyecta tiene en cuenta las manos que van a hacer esto, o al contrario, tienes que destapar estrategias para no depender de unas manos en concreto? Los tiempos. La Casa del Caurel se proyecta, para mí, muy rápido, creo que son en 6 meses y se construye en 6 meses, más o menos. Son tiempos muy rápidos, ¿no? A lo mejor tardé algo más en el proyecto, la verdad que uno siempre idealiza los tiempos, siempre piensa que es más eficaz de lo que es. Quizás fueron algo más de 6 meses. Muy rápido para mí. La Casa de Brasil, el primer proyecto, el de Musia, es en el 2002, los 3 primeros proyectos, y yo creo que el primer viaje a Brasil, es decir, cuando ya se desestima la Casa de Musia, yo creo que es del 2006. La casa se acaba, lo último que se acaba de la casa es un cojín. Parece de broma, pero no, es un cojín, una pieza que podría ser de los hermanos Campana, pero hecho, es un cojín que no, es que la información sobre la casa es brutal. Hay muchas cosas que podíamos empezar a hablar. Es decir, el cojín es un cojín donde te sientas para que te limpie los zapatos, un limpiabotas en Bahía, y es un cojín hecho de restos de tejidos, como las cintas estas, las que visteis de las libretas, esas cintas para volver a Bahía, las cintas para los turistas, ¿no? Que no te las sacas la pulsera hasta que se te caiga y así se te cumplen todos los deseos y aparte vuelves a Bahía, ¿no? Pues la casa de Bahía, el primer proyecto, yo creo que es del 2005-2006, creo recordar, lo tendría que mirar, y se acaba en el 2012. 6 años, más o menos. Ese es un poco los tiempos. Es decir, si alguien piensa que esto tiene un sentido económico, no. Ahora, se lo pasa a uno de bien que no os podéis ni imaginar, ¿no? Es decir, no lo cambiaría por ningunas vacaciones en algún lugar paradisíaco. Es decir, ha sido... Los procedimientos, las manos. Fijaros, es verdad, las manos... Los que tienen manos les sirven para todo. La casa del Caurel está hecha por un carpintero que hace los segundos mejores pollos, los primeros, quien mejor prepara la gallina es mi madre, y después Carlos, el carpintero. Es decir, sabe hacer con las manos todo. Y es el que tiene allí una casita de turismo rural, está hecha por un vecino. Un vecino maravilloso que antes vino a trabajar a Barcelona y un buen día decidió volverse al Caurel. Estaba más cómodo y una persona muy callada que solo oía las cosas y nos hemos comunicado. Hay muchos planos y no los hemos usado. Realmente hacíamos las cosas hablando. Las órdenes se daban hablando. En Brasil no sabían hacer nada. Nada. Para contaros un ejemplo, las vigas de hormigón
estaban rellenas de papel de periódico. Luego nos las reforzaban porque pensaban que iban a caer, pero es que no habían puesto hormigón. Las zapatas, todavía tengo la duda de que se hayan construido correctamente. Y me dijo, no, fijo que no hay ningún tipo de problema. No sabía, supuestamente era arquitecto, pero no sabía hacer hormigón. Las zapatas nos dice, no, sí que hemos puesto mucho más hormigón, porque había unos hormigueros. Dije, hormigón, hormiguero, bueno, pues ya he entendido el sentido. Entonces, no tendremos zapatas, habremos llenado los hormigueros, pues algo se extenderá de las cargas, habremos distribuido las cargas correctamente hacia el terreno. Pero tenemos dudas. O sea, es una casa que Rodrigo teme volver allí. Yo estoy por decirlo, déjamela unos meses y yo te la arreglo mientras tanto, y por fin la fotografía, porque esas fotografías están hechas con el teléfono entre los dos y malamente. Nunca hemos podido fotografiarla, nunca la hemos visto acabada. Él solo la ha disfrutado unos días, sin luz eléctrica, sin nada. Muy bien, yo creo que se nos hace tarde y Carlos, muchas gracias por esta conferencia y continuamos fuera con una cerveza. Cualquiera que le quiera hacer preguntas a Carlos puede aprovechar ahora. Gracias.